Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de un tema del Borolas que siempre anda con sus cosas. Pasó algo interesante, muy interesante. Se dice que ya tiene los días contados o que por lo visto hay un caso muy importante fuera de México contra él. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a verlo y vamos a analizar al Borolas en toda la extensión de este personaje siniestro, nefasto para este país de México. Vamos allá. Bueno amigos, pues aquí tenemos la noticia. Fíjense que la Corte Penal Internacional tiene ya pruebas suficientes según este artículo de Contralínea. Contralínea es un medio que les recomiendo mucho, es un medio muy importante, periodístico, que es muy confiable. Dice, la Corte Penal Internacional tiene pruebas suficientes para juzgar a Felipe Calderón. La Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, cuenta con suficiente evidencia para investigar y en su caso juzgar al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra, su responsabilidad en las graves violaciones a derechos humanos que son delitos imprescriptibles. Quiere decir que no pasan, que no prescriben, que no dejan de ser juzgables. Deriva de la declaración de su supuesta guerra contra el narcotráfico, que implicó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas. La Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, posee suficiente evidencia para iniciar una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, debido a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tras declarar su supuesta guerra, como ya dijimos. Asegura Lucía Guadalupe Chávez Vargas, subdirectora de Análisis y Estrategia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La investigación de estos crímenes que no prescriben y que entrañan sistemáticas violaciones graves a derechos humanos sería el primer paso en este tribunal internacional para encontrar justicia. El segundo sería que a este político ultraderechista se le juzgue como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido México, con un saldo de más de 200,000 civiles asesinados, 70,000 desaparecidos, 350,000 desplazados forzosos por violencia y más de 4,000 torturados. A más de 9 años de que el Tribunal de La Haya recibiera la primera comunicación que denunciaba las atrocidades del sexenio calderonista, el maestro en Derecho Internacional y cofundador de Justicia Transicional, Jorge Carlos Peniche Vaqueiro, considera que el lugar adecuado para empezar una investigación contra Felipe Calderón es la Corte Penal Internacional. Sobre esta denuncia explica, hay dos posturas. Una, donde se señala que el expresidente sí tiene responsabilidad penal internacional, y otra, en la cual se indica que tiene solo responsabilidad política. No obstante, resalta que Calderón Hinojosa sí tendría responsabilidad en los crímenes cometidos luego de declarar su guerra contra el narcotráfico, porque lanzó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas. Lo que es indudable son dos cosas. Uno, en México hay elementos para decir que se cometen crímenes de lesa humanidad, y dos, lo que diga la CPI no es excluyente de los otros tipos de responsabilidad que pudiera tener Calderón en la jurisdicción mexicana. El 25 de noviembre de 2011 se presentó ante este Tribunal Internacional una denuncia con suficientes pruebas firmada por más de 20,000 ciudadanos, como ya sabemos, en donde se solicita juzgar a funcionarios militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos al entonces presidente Felipe Calderón, por crímenes contra la humanidad repetidos sistemáticamente durante su gobierno, diciembre de 2006 a noviembre de 2012, con asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, inmigración forzosa, entre otros delitos de lesa humanidad. De acuerdo con la resolución 6 del 11 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados, la Corte Penal Internacional puede conocer crímenes de genocidio, artículo 6, de lesa humanidad 7, de guerra 8, de agresión 8 bis. Todos estos podrían ser imputables a Calderón Hinojosa. Lucía Chávez explica a Contralínea que la responsabilidad penal adjudicable a Calderón
tiene que ver con que toleró, ocultó u ordenó la comisión de dichos delitos a las Fuerzas Armadas, pues como presidente tiene el cargo de comandante supremo. Creemos que hay suficiente evidencia para que no solo Felipe Calderón, sino también el expresidente Peña Nieto y otros mandos del ejército estuvieron en estos 2 sexenios sean responsables o puedan ser investigados por su participación en estos crímenes de lesa humanidad. Concretamente hablo de torturas, de asesinatos, desapariciones forzadas, señala la experta en derechos humanos. Asimismo, con base en las leyes del ejército mexicano se puede concluir que un militar no dispara, no comete un acto que involucre el uso de la fuerza y no va a un operativo sin una orden de su superior jerárquico, considera la maestra en derechos humanos, y esto agrega siempre se informa a un comandante de zona o región militar. Felipe Calderón no ignoraba los delitos de lesa humanidad cometidos en México durante su mandato, indica la subdirectora, porque existieron muchas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que un titular del Ejecutivo recibe informes de sus secretarios de gobierno. Tenemos casos documentados por la CNDH en donde varias personas son trasladadas a instalaciones militares, fíjense, en las cuales son torturadas y al final asesinadas y desaparecidas. Es ridículo creer que el alto mando de esa región o batallón militar no tuvo conocimiento del ingreso de personas, mucho más cuando a veces, por ejemplo, sacaban helicópteros o unidades militares para hacer estos operativos. También expresa que la CPI ha puesto la vara muy alta, pues ya cuenta con la evidencia suficiente para comenzar con la primera fase de la investigación. La primera fase. Sin embargo, dice, parece que la Fiscalía de La Haya quiere que se pruebe también quiénes pudieran ser los responsables, lo cual es complicado porque las organizaciones de derechos humanos que participan en enviar insumos no somos un ente investigador. Pero bueno, de todas maneras ya hay un caso, es interesante, y ya lo vemos aquí, amigos. ¿Cómo les parece? Algo que quizá ustedes no saben o no se enteraron es que hace algún tiempo, el año pasado, Felipe Calderón invocó a un levantamiento en armas. Sí, convocó a un levantamiento armado, pero después cobardemente se retractó. Ahorita vamos a oír el video. Felipe Calderón, presidente de México, invocó por unos instantes un levantamiento en armas y está grabado el video, ahorita lo vamos a oír, para después echarse para atrás y decir que el levantamiento debe ser en votos. Eso antes de la consulta, claro. El expresidente invocó por unos instantes un levantamiento en armas, aunque de inmediato se retractó y dirigió sus palabras hacia un levantamiento en votos. Durante una entrevista por razones políticas a Mérida, el exmandatario abierto opositor al presidente Andrés Manuel hizo un llamado al voto a los ciudadanos de esa ciudad. No obstante, durante su discurso, él mismo utilizó la frase levantamiento en armas, seguida de la siguiente expresión: la verdad, las razones hacen pensar en muchas cosas. Fíjense el cinismo de este personaje agresivo, psicópata, que hizo tanto daño. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a oír lo que él dijo. Bueno, chéquenlo, aquí lo tenemos. Estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y que teníamos que ocurrir. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías: los pérfidos conservadores, corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y dividiendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos para...
A ver, amigos, vamos a analizar esto. Este lunático, ese desgraciado psicópata, asesino, criminal, carnicero de Michoacán, se atreve a pedir un golpe de estado militar y habla de una dictadura contra la que supuestamente se debe de rebelar la gente, o convoca que se rebelen porque es una dictadura. Bueno, hay que recordarle a este personaje estúpido y retrógrada que el presidente en funciones, Andrés Manuel, ganó la elección en 2018 con 30 millones de votos, que es una mayoría muy significativa, muy grande, y que después de 3 años de haber ganado, incluso tiene más popularidad y más, la gente lo apoya más, según todas las encuestas, incluso las de derecha, que como era en 2018. Así que es ridículo hablar de una dictadura por eso. Pero bueno, hay que decirle también que todos los días él y sus enviados critican y atacan a la 4T, y que son libres de hacerlo. No hay ningún tipo de represalia, ningún tipo de represión, ningún tipo de despido como lo hubo antes con el caso de Peña y el caso de Calderas, de Borolas, con quienes consideraron enemigos o quienes hablaron en contra de ellos, como vamos a ver ahorita. Entonces, los argumentos que él maneja son ridículos, son absurdos y son de un cinismo, pero que de veras es enfermo. Pero vamos a ver, ya vimos esto, vemos lo que él está diciendo, lo ridículo y lo absurdo que es, y comparemos qué es lo que él hizo, durante su gobierno y cómo llegó. A diferencia de, como mencioné, el presidente que llegó con una popularidad muy grande, después de haber sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, también elegido por una amplia mayoría, y haber sido también considerado uno de los mejores alcaldes del mundo, hay que decir que Borolas llegó con un fraude en 2006, perfectamente claro, comprobado por todos los medios, y entró literalmente por la puerta de atrás para tomar posesión. No ganó esa elección. De hecho, nunca ganó una elección. Borolas no ganó ninguna elección, no ganó la de presidencia, y antes no tuvo ningún cargo de elección popular, porque cuando él fue diputado plurinominal. Nunca ganó en su vida una elección, ni la de presidente ni ninguna antes. Tuvo como saldo, ya vimos los 200,000 muertos, 60 periodistas asesinados, enfrentamientos con muertos, sin capturados y sin heridos casualmente, o sea, una cosa como ya lo mencioné en el artículo anteriormente, cárcel a opositores. Hay varios casos comprobados de gente que comprobó sus nexos con el narco y muchas cosas, y sufrieron persecución y sufrieron cárcel por ello. También hubo represión de periodistas, como ya dije, se asesinaron a 60 en su periodo, pero también se corrió de México, a Gutiérrez Vivó, y también a Aristegui se le corrió. Entonces, es increíble, es ridículo que él hable de todas estas cosas y que ataque al presidente y que le diga dictador, cuando él lo fue mucho más. Se quiso asentar en el poder implantando un ataque y una guerra contra el narco, supuestamente, y aliándose con un grupo de estos grupos en contra de los demás, y bañando en sangre a este país. Entonces, totalmente absurdo, ridículo, y es un personaje muy peligroso porque tiene compromisos que él hizo cuando era presidente y que quiere cumplirle a las empresas extranjeras, regresando a la presidencia por medio de su esposa. Ese es el problema que él tiene, que él quiere recuperar esos negocios que tenía él, que tenían sus amigos, sus compadres, sus empresas extranjeras, y quiere volver a regresar para poder darles a México, entregarles todo en charola de plata. Y ya no se puede, ya no se va a poder. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video sobre el borracho, y que ya hay caso contra él en la Corte de la Haya, la Corte Penal Internacional, y esperemos que esto proceda. Sabemos que ha sido muy difícil lo de que procedan estas cosas contra expresidentes, no solo contra Borolas, sino contra todos,
independientemente de su responsabilidad política, jurídica y todo los crímenes que han cometido, por la protección que han tenido por la Constitución y que no se ha podido eliminar del todo, independientemente de que el 7% de la gente votamos en la consulta abrumadoramente, más del 97% de la gente votamos a favor de que se hiciera el juicio contra los expresidentes, pero no cumplió el requisito por la cantidad que se necesitaba, porque el INE lo hizo adrede, cambiar la fecha de cuando eran las elecciones. Si se hubieran hecho en las elecciones de junio, otra cosa hubiera sido y se hubiera logrado fácilmente eso. Y bueno, amigos, pues no me queda más que agradecerles el estar aquí, sus likes, su suscripción. Si gustan los videos, suscríbanse, por favor, pónganles like, denle click a la campanita para que les lleguen los videos, para que estén enterados de todas las noticias que van saliendo. Y les mando un abrazo, un agradecimiento muy muy grande a todos los que están aquí, los que son parte de esta cuarta transformación, los que se han integrado, los que se han suscrito. Muchas gracias. Inviten a sus amigos también a hacerlo. Y continuamos aquí. Muchas gracias en YouTube a Sergio Gordillo, a Leti Gómez, Jaime Velázquez, Gerardo Ortega, Félix Flores, Jesús Mendoza, Cielo Gris, Leandra Aguirre, Marta Ruth, Camus de Acuario, Lili Mejía, Miss Tabasco, Juan López, Silvio Parrales, Ave Fénix, Horacio Ábalos, Gabriel Chávez, Rufina Arias, Johnny, Pili y Adira, a mi vecina Laura Yares. Y en Facebook a Concepción Granados Miranda, Francisco Javier Bocardo Enríquez, Antonio Alvarado, Jeremías Veloz, Enrique Garza, Nadia Pérez, Lucero Jaramillo, Luis Tábala, Guillermo Real Martínez, Julián Cruz, Ernesto Zavala, Juan y García, Ramiro Aguirre, Arlet Vargas, Melina Machado, Yuri Montoro, Ramiro Escobedo Castro, Zenen Ortega, Hernández, Felicitas Vargas, Victoria Potitla, Ricardo Jarquín, Janizo Claverán, Torres Andrade Bet, José Torres, José Luis Cano García, Isidro León, Álvaro Salas, Humberto Contreras, José Manuel Carrizo Izaguirre, Chuy Corral, Diego García, Gloria Casado Navarro, Carlos Rodríguez, Juan Julián Rosales Beltrán, Pablo Ramos, Delfino Calderón, Martín Martínez García, Carmen García, Efraín Sereno Hernández, Luis Santaella, Galicia Ortiz, José Antonio Bello, Raúl Romero Olvera, Alberto Hernández Limón, Fernando Campo, Octavio Granados, Marta Valenzuela, Jorge Camargo, Luis Enrique Ochoa Zuluaga, Rick Raff, Luis Girón, Carlos González, Raúl Jiménez, Rebeca Ruiz Ramírez, Hugo Rodríguez, Alma Sofía Nazara, Alonso Humberto Pérez Vargas, José León, Cachito Venancio, Eduardo Muñoz. Muchísimas gracias. Y a los que se han suscrito recientemente, muchísimas gracias, bienvenidos. Ya vamos por los 414 y vamos a seguir aumentando el número de suscriptores, se los agradezco mucho. En Telegram, muchas gracias a los que son parte del canal, Polo Negrete, Mebda Evol, Juan Pablo, Rod God, Maestra Mira, Miri, el profe Miguel de Brisas, Eduardo Jove, Carlos Nani, Thompson y Mari Galmiche. Muchísimas gracias. Recuerden, pórtense bien, que nada les cuesta. Bye bye.